Evaluar este auricular no fue una tarea fácil, porque cuando estamos evaluando auriculares que ya están a este nivel, nos damos cuenta que todos los factores influyen para poder conocerlo y poder dar una opinión fidedigna de lo que estamos escuchando. En este caso, estamos hablando nada más y nada menos del HiFiMan HE1000 B2 Stealth Magnets. Este auricular ya tiene bastante tiempo en el mercado, o más bien este modelo, salió aproximadamente por allá de hace 5 o 6 años y se presentó como el buque insignia de la marca HiFiMan y marcó un antes y después en los precios de los auriculares. Cuando sale por primera vez el HiFiMan HE1000 versión 1, se presenta con un precio aproximado de $3,500 americanos, el cual para aquel entonces era como un precio de locos, porque los auriculares no habían costado tan caro en ese entonces. Estábamos hablando que habían modelos como el HD800S que costaban aproximadamente $1,600 o $2,000 americanos, y los Odyssey LSD3 que estaban saliendo con precios también de ese orden. Pero se presenta este auricular, el HE1000, junto con el Focal Utopia, que marcaban ya la pauta de los auriculares de precios exorbitantes. HiFiMan hacía alarde de que este modelo valía la pena porque implementaba por primera vez un driver planar magnética con un diafragma de tan solo menos de 1 micra. Estamos hablando ya de la escala nanométrica. Y además prometía que podía entregar los mejores resultados en sonido que había hasta ese momento, junto con el Focal Utopia. Posteriormente, HiFiMan decide hacer un rediseño de este auricular, principalmente en lo que son las copas, agregando una angulación y además haciendo unas pequeñas modificaciones en el driver para entregar inclusive un sonido aún más rico, y sale el HiFiMan HE1000 versión 2. Posteriormente, HiFiMan anuncia que saca otro modelo buque insignia llamado el HiFiMan Susvara, el cual ya hemos analizado aquí en el canal e incluso lo hemos comparado rápidamente con este modelo. El HiFiMan Susvara marca también un antes y un después en los precios de los auriculares planar magnética, porque es el auricular planar magnética más caro que hay en el mercado y con el sonido más impresionante que se había obtenido en un auricular con tecnología planar magnética. $6,500 americanos. Posteriormente a la salida del HiFiMan Susvara, HiFiMan decide implementar la tecnología puesta en ese auricular, los magnetos Stealth Magnets, en otros modelos más económicos, y sale un modelo muy parecido a este llamado HiFiMan HE1000 Special Edition, que es idéntico a este, pero con una madera como la del Susvara, y con esta parte de cuero hecha en color negro. Y también implementa por primera vez el Stealth Magnets en este modelo. Y posteriormente, en este año, finalmente sale otro modelo más, que es el HiFiMan HE1000 versión 2, aquel modelo que habíamos conocido, pero ahora implementando los Stealth Magnets. Así que en concreto, este auricular es el HiFiMan HE1000 versión 2 con Stealth Magnets Technology. Bueno, como les decía, este auricular fue muy difícil de analizar porque todos los aspectos influyen en el resultado final. Yo lo he podido evaluar con diferentes amplificadores. Con eso quiero mencionar algunos: el de que uso yo para hacer las pruebas, el Burson Soloist 3X Performance, pero también he utilizado el Bristol, he utilizado un amplificador de altavoces, he utilizado también el M17 y otros más que ahorita no recuerdo.
Pero también he utilizado distintos DACs. Por ahí utilicé el Hugo 2, utilicé también el M17, este DAC como DAC, el ADI y el Cadastone. No me acuerdo ahorita qué otro DAC utilicé. Y también he utilizado distintos cables. Por mencionar algunos, aquí tenemos algunos de los que yo he utilizado para hacer las pruebas con este auricular. Y para mi sorpresa resulta que cuando tenemos un auricular de tan altísimo nivel de detalle, con cada cable suena distinto. Entonces esto para mí fue una completa locura, porque yo no sabía exactamente con cuál era el que sonaba más fidedigno, con cuál es el que sonaba correcto. Y cuando yo lo evalué con el HiFiMan Aria Stealth Magnets, que es un modelo bastante cercano a este, me di cuenta que aquel también, cuando yo le cambiaba los cables, pues sonaban distinto. Entonces, para hacer la comparativa, yo utilicé el mismo cable en ambos para finalmente saber cuál es el mejor, ¿no? Y para hacer esta prueba, pues no utilicé ni este, sino que utilicé únicamente su cable de fábrica. Un cable con terminación XLR, terminación 3.5 hacia las copas, que es lo que usa este auricular. 3.5 milímetros, como pueden ver ustedes. Y bueno, con eso traigo mis conclusiones finales acerca del HiFiMan HE1000B2 comparado, Stealth Magnets comparado con pues varios auriculares. Incluso me he atrevido a compararlo cara a cara con stacks tope de gama como el SRX9000, lo he comparado con el Susvara, lo he comparado con el LCD5, lo he comparado con el LCD4, con el Aria, el HD800, el HD800S y otros más que no recuerdo, otros que tengo por ahí guardados. Y bueno, pues aquí traigo mis conclusiones. Vamos a empezar hablando primero de lo que es la comodidad. Este auricular tiene la misma comodidad que el HiFiMan Aria Stealth Magnets. Y cuando tú lo comparas cara a cara con lo que es el modelo HiFiMan Aria Stealth Magnets, lo primero que notas es de que los materiales son distintos. Lo que es la geometría y el diseño prácticamente es el mismo, tenemos las mismas dimensiones, el mismo tipo de earpads, tenemos esa pequeña angulación en los earpads y también tenemos tecnología Stealth Magnets. En el área también tenemos un driver que ya está de escala nanométrica, por así decirlo, menos de una micra, pero lo que podemos notar de primera vista es el material del chasis. El chasis del HiFiMan Aria está hecho de un acrílico, en comparación al del HE1000 que está hecho totalmente de metal junto con esta madera que parece ser bambú. Entonces, al tú tener un metal en el chasis, esto no es por vicio, nos garantiza que hay menos vibraciones indeseadas, lo cual pudiera contaminar el sonido. Cuando tú tienes un exceso de vibraciones en el chasis por culpa del diafragma, la respuesta transitoria es inferior. Y eso confiere un sonido que pudiera ser un poquito más sucio en algunas partes del espectro de frecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, el HiFiMan HE1000 pues tiene un material más rígido, lo cual nos garantiza por lo menos que tengamos menos vibraciones indeseadas. Por otro lado, el clamping que tiene el HiFiMan HE1000 es un poquito más duro comparado con el que tiene el HiFiMan Aria. Entonces eso nos da una sujeción un poquito más firme comparado con este. La otra diferencia que podemos ver es en el material del soporte de la diadema. Aquí tenemos un material sintético en lo que es el HiFiMan Aria y aquí tenemos cuero genuino que además tiene estas pequeñas perforaciones que nos va a ayudar de cierto modo a que pueda transpirar mejor nuestro cuero cabelludo, pudiéndolo utilizar por más horas sin tener que sudar en aquellos tiempos cuando hace mucho calor. Respecto al recubrimiento que tiene el diafragma en el interior, que es el dust cover, el recubrimiento del polvo, es prácticamente el mismo en uno y otro. Tenemos también un diafragma que podemos ver contra la luz porque es muy delgado, lo que había dicho. Tenemos la misma tecnología nanométrica y tenemos Stealth Magnets en ambos. Quiero que lo miren aquí. Entonces, en el área tenemos lo mismo. Bueno, pues básicamente esas son las diferencias respecto a la terminación exterior del diseño, los materiales, y pues lo cual los hace muy parecidos pero diferentes, muy importantes diferencias en lo que es el chasis, lo cual va a conferir pues una pequeña diferencia en el sonido de cierto modo. No estoy seguro si ambos utilizan exactamente el mismo driver, pero el sonido es muy parecido en ambos. Bueno,
pues vamos a seguir hablando ahora de lo que nos interesa, que es el Hi-Fi Man HE1000 versión 2 Stereo Magnets. Bueno, mi experiencia de uso definitivamente con este auricular fue muy difícil. Finalmente, como les digo, después de hacer muchas pruebas y escuchar toda la música que yo utilizo para hacer mis comparaciones, me di cuenta cuál era el carácter tímbrico de este auricular, porque eso es algo que es muy difícil de evaluar, el timbre de un auricular. Entonces, lo primero que yo puedo decir de este auricular es de que tiene un timbre que es muy refinado, que busca darte la tonalidad natural de todos los instrumentos y las voces sin que haga ningún esfuerzo. Eso en automático pues le da un carácter definitivamente de muy alto nivel comparado con otros auriculares, por ejemplo de Odyssey o de Sennheiser o incluso con Sony, porque por lo regular estamos acostumbrados que muchos auriculares que presumen tener un gran nivel técnico siempre fallan en el timbre, pero con este auricular no, sino que buscamos también que sea un timbre bastante fidedigno. Bueno, pues vamos a empezar a evaluarlo principalmente en lo que es por rangos de frecuencias. Empezamos con los bajos. El bajo de este auricular es bastante controlado, sin embargo tiene un ligero énfasis en lo que son las frecuencias del rango medio de los bajos. Entonces, a pesar de que tenemos una buena velocidad que decae bastante natural, pero no tan lento, sí tenemos enfatizado esas frecuencias cerca de los 60 y 80 Hz, lo cual nos va a conferir un extra para algunos géneros musicales que pudieran ser más animados, llámese pop, llámese rock, llámese metal. Y esto para unas personas pues se traduce que es un sonido un poquito más divertido, más agradable. Sin embargo, para música clásica, cuando tú estás escuchando algunas obras, por ejemplo de Mozart, con piano, o por ejemplo la que yo utilizo para evaluar, que es esta de Allegro Giocoso, esta que es de Arabella Steinbacher. Cuando utilizo esta canción y la pongo en el Hi-Fi Man, yo me doy cuenta que de cierto modo pierde un poco de naturalidad lo que es los matices de los instrumentos, comparado por ejemplo con un electrostático de Stax. El hecho de que tengamos un bajo un poquito alzado, les digo, va a contaminar un poco ese timbre natural, pero si yo lo comparo por ejemplo con el Aria, en el Aria tenemos un poquito menos de ese alzamiento que tenemos acá. Sin embargo, en el Aria no tenemos ese mismo control. En el Aria se expande un poco, dura más en el tiempo, y eso hace que sea un poquito más difuso, un poquito menos preciso y un poquito menos natural, porque se le pasa la mano, o sea, dura más tiempo de lo que debe durar. En realidad, tal vez en una escucha rápida no lo podrías notar, pero en una escucha crítica, principalmente oyendo música clásica, te das cuenta que el bajo del Aria pues pierde ese carácter tímbrico bueno por culpa de un decaimiento más lento. Entonces aquí al decaer más rápido tal vez gana un poco más en el carácter tímbrico respecto al decaimiento, pero pierde un poco más en lo que es perfil de respuesta en frecuencia, porque está unos cuantos decibeles, tal vez un decibel o menos de un decibel más alzado en el HE1000 versión 2 Stereo Magnets. Entonces, les digo, si ustedes quieren una representación un poquito más natural en ese aspecto para la música clásica, yo le bajaría un 1 o 1.5 o hasta 2 decibeles más a lo que es el HE1000 para que pudiera compararse un poco con la representación de decaimiento y más bien con la representación de ganancia que podría tener un Stax o que pudiera tener un LCD5 o un Hi-Fi Man Susvara. En ese aspecto, definitivamente lo han hecho bien, pero ellos mismos no van a hacer un desempeño como es Susvara, porque pues haría que Susvara ya no se pudiera vender, ¿no? Susvara, por ejemplo, tiene esa diferencia. Susvara tiene menos ganancia, un poquito menos ganancia y un poquitito más control en lo que son los bajos. Incluso Susvara se escucha igual a en los bajos en respecto a ganancia con muchos otros géneros, pero con la música clásica tú te das cuenta que finalmente sí tiene un poquito menos de ganancia y no solo, también un poco más de control. Es como si aquí tuviéramos menos control, luego aquí más control, y Susvara un poco más de control comparado con Stax, comparándose con Stax finalmente. Bueno, para otros géneros musicales donde tú buscas un poquito más de impacto, un poquito más de goce, por ejemplo, pudiéramos hablar
de unas canciones, por ejemplo, un poco de canciones más populares como de La Bien Querida, esta de Corpus Christi, o una canción, por ejemplo, de Nine Inch Nails, de la de Piggy, o por ejemplo esta de Personal Jesus de Depeche Mode. Con estas canciones pues definitivamente vas a querer tener ese extra que nos da el Hi-Fi Man HD1000 y que no nos da, por ejemplo, un Susvara o un Stax, ese extra de punch en el bajo. Entonces definitivamente este auricular está tuneado buscando eso. Yéndonos hasta los medios, nos damos cuenta que los medios están bien posicionados. Sin embargo, hay un pequeño retraso que yo siento claramente en lo que es del 1 kHz hasta los 2.5 kHz. Eso hace finalmente que la escena sonora se escuche un poquito más al frente, pero lamentablemente al modificar esa parte se pierde mucha textura que hace falta principalmente en el violín, principalmente en algunas cuerdas y también en algunas voces femeninas. Les digo, eso se pierde únicamente comparado con un Susvara, comparado con un Stax. Entonces ahí tenemos esa pérdida. Sin embargo, si yo lo comparo con lo que es el Hi-Fi Man Aria, nos damos cuenta que ese carácter es prácticamente el mismo en ambos. Tienen ese mismo perfil y esa misma cantidad de detalles. Pero que los diferencia es de que en el HD1000 suena ligerísimamente más limpio todo. Y al sonar un poquito más limpio, hace que también la separación instrumental sea un poco mejor posicionada en lo que es el HD1000 comparado al Aria. Cuando tú estás escuchando principalmente canciones que tienen percusiones que van de un lado a otro, que es prácticamente las frecuencias altas, o cuando estás escuchando algunos instrumentos que también van de lado al otro, que están en las frecuencias medias, te das cuenta que aquí se presentan con un poquito más de densidad en el cuerpo y con un poquito más de precisión y limpieza en los bordes. Y eso hace que el HD1000 suene un poquitín, una cosa de nada, mejor posicionado en la imagen en los medios y los agudos también comparado con el Aria, pero es una cosa tan mínima que la verdad para algunos podría ser despreciable. Yéndonos hasta las frecuencias de los agudos, nos damos cuenta que el Hi-Fi Man Aria, el Hi-Fi Man HD1000 los tiene un poquito extendidos de más y un poquito alzados. No al grado de llegarte a fatigar, no al grado de llegarte a ser molesto, pero por ejemplo, yo podría decir que comparado con un Odyssey, definitivamente sí pueden ser un poquito más fatigantes los agudos del HD1000 o los agudos de un Aria o los agudos de un Susvara comparado con un Odyssey. Incluso comparado con Stax, te das cuenta que los agudos de aquí son más alzados que los Stax, por lo menos que el 507, también que el SRX9000. Tú tienes un poquito más de extensión ahí arriba de los 8 kHz, 10, 12 kHz, que se mantiene con bastante presencia en el HD1000, cosa que en los stacks que ya mencioné no encuentras eso. Entonces, para algunas canciones que tienen exceso de percusiones de muy alta frecuencia, pudiera llegar a ser un poquito fatigante. Sin embargo, cuando escuchas música clásica se agradece que tenga ese poquito extra de extensión, porque muchos en la música clásica siempre se agradece poder identificar el rango dinámico. El rango dinámico que te entrega este auricular gracias a esa extensión extra en los agudos es muy bueno. Tú puedes identificar pasajes de muy bajo volumen y de muy alto volumen, lo mismo, sin ninguna dificultad. Lo mismo pasa con el Aria. Sin embargo, con el Aria se presentan un poquitín más sucios, un poquito menos refinados que en este. Y cuando tú comparas este con lo que es el Hi-Fi Man Susvara, te das cuenta que el nivel de refinamiento, por lo menos a mi punto de vista, es el mismo que el Susvara. Entonces estamos hablando de unos agudos que están bien logrados finalmente, respecto a limpieza, respecto a control. Les digo, tal vez faltaría, yo pediría tal vez un poquito más de cuerpo tal vez en los agudos para poderse comparar un poco más a los stacks, pero lo que tiene no está mal, sinceramente no está mal y se puede corregir con una combinación correcta de cable con amplificador. Bueno, ahora lo que no me gusta de este auricular, y es por lo cual no puede estar más cerca de lo que es un Susvara y no puede estar más cerca de lo que es un Stax, y es lamentablemente lo que es la escena sonora. La escena sonora sí es ancha, sí es también con bastante profundidad, pero su error es en la altura. Cuando tú escuchas este auricular y lo comparas con un Odyssey o lo comparas con un Susvara, por ejemplo, si lo comparas con LCD5, Susvara o Stax,
te das cuenta que deforma un poco la escena sonora en lo que es la altura. Algunos instrumentos pues van a sonar bien posicionados en capas a lo largo de la horizontal, pero se sienten como un poquito estirados en lo que es su tamaño en la vertical. Entonces tenemos muchos instrumentos que van de aquí para acá con un exceso de estiramiento y eso hace que deforme un poco la escena sonora. Escena sonora, por ejemplo, en una sala de conciertos por lo regular siempre es a lo ancho. Es a lo ancho y no tenemos tanta altura. Así te presenta la escena sonora un Odyssey, así te la presenta un Stax, así te la presenta en un Susvara, pero aquí parece que tenemos un cuarto con mucha altura y te presenta los instrumentos también muy a lo alto. Y eso yo creo que es un error y yo creo que es principalmente por culpa de cómo han puesto el driver respecto a la copa y también porque es un driver muy alto. Entonces yo creo que eso definitivamente lo sabía Hi-Fi Man y lo corrigió con el Susvara, haciendo un auricular un poquito más cuadrado y más pequeño en altura y finalmente otorgándote una escena sonora natural como lo podría hacer un Odyssey o como podría ser por ejemplo algunos Stax que lo han logrado con el SRX 9000. Ese pequeño problema también se puede identificar un poquito en los Stax que son cuadrados como los lambda que tengo ahí, pero menos. Aquí es más exagerado, allá no es tanto como para decir que la deforma. Allá en los Stax, a pesar de que tenemos altura, no extiende la cantidad de espacio que tienen los instrumentos en la vertical, te los presenta con una definición puntual, pese a que tenemos más espacio, te lo presenta puntualmente sin deformar nada. Aquí pareciera que se deforman un poquito en la vertical. Entonces eso es lo único malo que yo pudiera encontrar en este auricular con ganas de compararlo con algo sumamente perfecto. Ahora los requerimientos de amplificación, algo muy importante y es que yo lo noté, y es de que si yo por ejemplo amplifico esto con el Burson en ganancia extremadamente alta, el gap con Susvara es prácticamente mínimo. Pero si yo lo pongo en ganancia media, nos damos cuenta que el control es inferior, que tenemos un layering todavía inferior y el gap contra Susvara es muy grande. Lamentablemente yo no lo puedo usar en ganancia alta con el Burson porque aparece mucho hiss de fondo debido a la descompensación del damping factor porque aumenta la impedancia de salida en el Burson. Pero si yo conecto esto a un amplificador de altavoces que tenga una impedancia demasiado baja, muchísimo menor a un ohm, y que tenga una potencia muy elevada con un THD muy bajo, te das cuenta el verdadero potencial que puede entregar el HE1000V2 Stealth Magnets. Porque se amplifica correctamente sin ruido de fondo, sin modificar el damping factor y por ende la FR, y te das cuenta que el desempeño de este auricular es escalable en cuanto a la amplificación de corriente que tú le metas. Finalmente con esto lo que quiero decir es que el Hi-Fi Man HE1000V2 Stealth Magnets es una joya que tienes ahí por $2,000 americanos o por 2,000 euros, con lo cual tú puedes estar inclusive superando al Odyssey LCD4 sin ningún problema. Obviamente el LCD4 si le metes EQ hace pedazos a este, pero sin EQ no hay comparación, este es superior. Tenemos prácticamente el mismo perfil que tenemos en el Aria, pero con un ligerísimo refinamiento en lo que es la limpieza y el control del bajo. Solo es una cosa muy pero muy mínima, pero que ya escuchando música clásica vale muchísimo, vale oro. A pesar de que son unas diferencias tan ínfimas contra el Aria, cuando tú escuchas música y eres purista y quieres lo mejor, esas pequeñísimas diferencias lo son todo. Y además la escalabilidad que tiene este auricular, el HE1000, comparado con lo que es el Aria, es mejor, porque tú lo conectas a un amplio de altavoces y te das cuenta que la escalabilidad llega prácticamente a niveles que rozan el Hi-Fi Man Susvara sin ningún problema. Entonces, dicho eso, definitivamente el HE1000 es un auricular que vale muchísimo la pena y que yo voy a recomendar pues ahora como una compra segura. Y pues sin más, hasta aquí la revisión del Hi-Fi Man HE1000V2 Stealth Magnets Edition y nos vemos hasta la próxima. Bye.